Bueno chicos, hoy vamos a hacer un top 10 de mejores brawlers de Brawl Stars. En número 10 tenemos a Angelo, tiene una gran versatilidad y bastante daño con 4000 puntos de daño con el básico cargado y bastante velocidad a mi parecer. Al ser un francotirador es muy difícil de hacerle daño. Una de sus ventajas es que puede volar y con eso desplazarse sobre el agua. Su ulti es lanzar una nube de gas tóxico sobre sus pies que hace daño constante. Cuando activa la hipercarga ala y tira la ulti hace que la nube esté bajo sus pies y lo siga. El puesto 9 es de Stu. Este brawler hace bastante daño y tiene bastante distancia de ataque. Con su gadget hace que aumente su velocidad y la de sus compañeros en un rango de distancia específico. Su ulti hace que se mueva a una velocidad increíble que deja un rastro de llamas donde los enemigos que la toquen se quemarán. Cuando activa su hipercarga hace que su ulti no se gaste y cubra una distancia de movimiento mayor. El puesto número 8 se lo lleva Frank. Este brawler es un tanque. Específicamente el personaje con más vida en el juego. Tiene un buen daño y alcance para ser tanque. Los enemigos a corta distancia, depende de cuál sea, no serán un problema para él. Con uno de sus gadgets puede arrastrar a los enemigos hacia él. Digo con uno de sus gadgets porque tiene otro que stunea a los enemigos. Su ulti no hace mucho daño a comparación de sus básicos, solo que su ulti stunea y puede seguir rematando con sus básicos. Cuando activa la hipercarga y su ulti, la ulti genera una onda expansiva que causa una gran destrucción y bastante daño, y un dato curioso es que Frank cuando le van bajando vida su velocidad de ataque va a aumentar. Puesto número 7 se lo lleva Byron. Este personaje se caracteriza por su poco daño, pero lo contrasta con el envenenamiento de los enemigos. Este personaje entra en la categoría de apoyo pero tiene distancia de francotirador. Su ulti es tirar una botella con una poción adentro como las de Barley. Este personaje no cuenta con hipercarga, así que no puedo decir nada aún hasta que la implementen. Pero lo que sí puedo decir es que este personaje cuenta con la habilidad de curar a los aliados tirándoles los básicos donde están situados. El puesto número 6 es de Surge. Este es un brawler bastante bueno que tiene la posibilidad de atinarle a más de 3 brawlers, porque cuando utilizamos su básico este tira a los lados 2 pequeños básicos adicionales que no hacen mucho daño pero ayuda. Tiene un alcance considerable y bastante bueno. Surge tiene la ulti un poco parecida a la del primo, solo que tiene menos rango de alcance pero cumple bastante bien su función. Además él va como escalando rangos y cuando llega a un rango los atributos se le mejoran como el alcance y cosas más. Cuando activa la hipercarga hace una incrementación de todas sus estadísticas y habilidades. Ahora puesto número 5 se lo lleva Darryl. Está en la categoría de tanques. Darryl puede hacer mucho daño si está el enemigo cerca de él. Porque con una carga lanza 2 ráfagas de perdigones. Con la busteada que le hizo Supercell ahora tiene 2 ultis que le sirven de mucho, pudiendo hacer mucho daño y combos. Además que rodando puede rebotar de las paredes y pasar por encima del agua. Su gadget le puede sacar de un apuro si lo necesita. No es de mucha ayuda, pero si el enemigo está con poca vida y lanzas el gadget puedes darle. Su hipercarga le da un mayor rango a la ulti y más velocidad y ataque, etc. El cuarto puesto es de Clancy. Discúlpenme que se me olvidó grabar y faltó algo, pero yo lo explico. Clancy tiene 3 niveles que van avanzando cuando haces daño. Yo tengo el 3 y puedo lanzar ataque de 3 direcciones. Su ulti es bastante buena ya que lanza sus ataques a todas las direcciones. Serviría bastante para partidas de atrapa gemas. Tiene bastante alcance y se merece este puesto. La medalla de bronce es para Yuyu. Esta brawler tiene un daño considerable y puede atacar por arriba de los muros, lo que le da una pequeña ventaja. Su ulti es tirar un muñeco que persigue a los enemigos y les hace daño a distancia, y también tiene una habilidad estelar que le mejora la vida al muñeco. Otra de sus ventajas es que puede andar sobre el agua como Angelo. Y tiene 3 modos de ataque. El primero es cuando no estás ni en el agua ni en un arbusto. El segundo es cuando estás en un arbusto y le aumenta el rango al ataque original.
Y el tercero es cuando estás en el agua, que ralentiza a los enemigos pero le baja un poco el rango. La medalla de plata es para Moe. Este ratoncito es uno de los mejores brawlers actualmente en Brawl Stars. En sus básicos tira piedras que a su vez tiran otras piedras más pequeñas en 4 direcciones. Su daño es bueno. Su distancia es aceptable y su ulti increíble. Su ulti puede pasar por cualquier parte porque va bajo tierra. Hace daño cuando sale de bajo tierra y hace daño cuerpo a cuerpo de forma constante y rápida. La medalla de oro, el brawler más roto que ni que lo nerfeen va a parar de arrasar. Ese es Kenji el Samurai. Odiado por algunos, amado por otros. Pero lo que sé que este es el mejor brawler. Sus básicos combinan movilidad y ataque. Hay dos. El de movilidad hace menos daño pero te impulsa hacia donde apuntes. Mientras que el de ataque hace más daño pero menos alcance. Estos dos tipos de ataque se reparten por igual. Su ulti es una de las más complicadas en esquivar si no la conoces bien. La ulti hace un salto y un ataque en forma de X que hace bastante daño. Estas cosas es lo que hace a Kenji el mejor brawler de Brawl Stars. No olviden suscribirse y darle el botón de me gusta. Eso me ayuda mucho. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos hasta la próxima.